Bienvenidos al primer vídeo de Fair Photoblog. Hoy vamos a ver el decálogo de revelado, un flujo de trabajo que nos va a llevar a conseguir el mejor resultado posible de nuestros archivos RAW después de pasar por estos 10 pasos en Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom o cualquier otro programa de edición de RAW. Lo primero, evidentemente, es abrir una fotografía para empezar a revelarla. En este caso voy a escoger esta que tenemos aquí, marcada. Doble clic y automáticamente se nos abre en Adobe Camera Raw. Voy a trabajar con la última versión, pero se puede hacer con cualquier otra versión de este popular programa. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es ver la fotografía. Parece una cosa obvia, pero es muy importante para ver exactamente lo que tenemos que hacer y lo que estamos buscando. En este caso, vemos un paisaje con varios postes, un árbol y un cielo totalmente nublado. La fotografía, ese momento, ese paisaje, ese encuadre que hice me gustó y por eso disparé la cámara. Utilicé la técnica de derechear la exposición. Hablaremos de ello en otro vídeo, por supuesto. Pero lo que ha provocado esta técnica es que la fotografía esté mucho más clara, sea mucho más luminosa de lo que era en realidad. Luego es una cosa que tengo que tener en cuenta a la hora de seguir todos los pasos que vamos a ver a continuación. Otra cosa que no me gusta de esta fotografía es que el lado izquierdo está falto de información, no tiene ningún dato interesante, no aporta nada a la imagen. Y si nos fijamos por otro lado en el lado derecho, vemos que asoman las ramas de un árbol que tampoco nos aportan mucho y complican la composición de la imagen. Y sobre todo, lo que he dicho al principio, la imagen es mucho más luminosa de lo que era en realidad. Luego tengo que bajar esas nubes para conseguir que reflejen el estado de tormenta en el que estaban en el momento que dispare. El segundo paso es encuadrar la imagen. Como he dicho antes, tengo los dos extremos que no me aportan absolutamente nada. Luego voy a reencuadrar con la herramienta recortar. Pincho sobre ella y con el botón derecho elijo la proporción con la que quiero hacer este recorte. En este caso voy a elegir la proporción 1:1. Marco, hago clic con el ratón y despliego la selección. Ahora veis que puedo elegir distintos encuadres. Bien, yo me voy a quedar aproximadamente justamente con este de aquí. Un poste, el árbol y el poste que se ve al fondo. Así elimino los dos extremos y consigo que la imagen sea mucho más sencilla. Vamos ahora a analizar el histograma de la fotografía. Es el tercer paso. El histograma, como bien sabéis, representa la luminosidad de la imagen, de los píxeles que forman la imagen. Va desde el negro absoluto, que es el valor 0 que tenemos aquí, hasta el blanco absoluto, que es el nivel 255. Como veis, esta fotografía tiene un negro absoluto, pero carece de blancos absolutos. Eso es una cosa que no me suele gustar en mis fotografías. Me gusta que comprenda todo el rango dinámico de la imagen para conseguir una gradación bastante amplia y que visualmente sea más llamativa. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa que me fijo es que los píxeles son mayoritariamente muy luminosos, son casi blancos, y eso se aleja de la impresión que tuve, de la previsualización que tuve cuando hice la fotografía. Luego toda esta información la tengo que desplazar hacia la izquierda. Vemos que tenemos poca información en la zona central y que en la zona de negros, de sombras, tengo unas poquitas más, pero esa es la ventaja de trabajar en RAW, que puedo distribuir toda la información sin miedo a perder calidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para ver cuáles son las posibilidades que tengo que corregir y cómo. El siguiente punto es el equilibrio de blancos. El equilibrio de blancos lo que nos va a permitir es eliminar las dominantes de color, o si queremos, meter dominantes. Sobre el equilibrio de blancos se puede hablar muchísimo. Hay gente que le gustan las fotografías más cálidas, más frías, combinar distintos equilibrios. Yo en este caso, en esta fotografía, voy a buscar un punto neutro, un equilibrio de blancos neutro. Como hacía frío, podía meterle una temperatura más fría, más azulada, pero en este caso lo quiero neutro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a coger la herramienta equilibrio de blancos, pincho sobre ella
y busco una zona que sea gris o blanca en la fotografía. En este caso es sencillo, tenemos las nubes. Y lo que nos tenemos que fijar a la hora de hacer el equilibrio de blancos es en los valores RGB que tenemos justo debajo del histograma. ¿Veis? El rojo, el verde y el azul. Si no coinciden los tres es que hay una dominante. Si os fijáis ahora mismo veis que el valor más alto es el azul con 214. Eso quiere decir que hay una leve dominante azulada. ¿Cómo la quitamos? Simplemente en ese punto donde está el cursor pinchamos y si os fijáis los tres valores se han igualado. Así hemos conseguido un tono neutro de la imagen, en la imagen. Bien, el siguiente punto que tenemos que hacer dentro de este flujo de trabajo, y siempre en este orden para evitar retroceder, tenemos que hacer la corrección de los problemas ópticos. Los objetivos que utilizamos suelen tener problemas de distorsión, si son angulares, suelen tener problemas de aberración cromática, es decir, que los tres canales no se alinean correctamente y crean un feo halo en las zonas de máximo contraste. Y también el temido billeteado, es decir, que la zona central recibe mucha más luz que los extremos, por una serie de cuestiones ópticas. Bien, eso antes era muy difícil solucionarlo, ahora lo podemos hacer con esta pestaña que tenemos aquí, que es la de correcciones de lente. Simplemente marcamos, vamos a perfil y marcamos la casilla activar correcciones de perfil de lente. Automáticamente, siempre y cuando tengamos un objetivo reconocido en la base de datos del programa, y os puedo asegurar que es muy amplia, como veis, siempre que esté en esa base de datos, automáticamente nos va a reconocer y vamos a ver cómo cambia la imagen, cómo se quita el viñeteado, cómo se quita las distorsiones, las posibles distorsiones que tenga la imagen, y conseguimos que tenga una sensación de mayor calidad óptica. En el caso de que nuestro objetivo no esté registrado en esta base de datos, tenemos dos opciones. La primera, ir a Adobe Lens y buscar ese perfil en este programa gratuito de Adobe, o saltarnos este paso. En otro vídeo veremos cómo se hace. En segundo lugar, vamos a color y marcamos quitar la aberración cromática. Al marcar la aberración cromática conseguiremos que las zonas de amplio contraste, de gran contraste, como puede ser el poste frente al cielo, se elimine los posibles halos de color púrpura, verdoso, de acuerdo, que pueden aparecer. En este caso parece que no hay, pero os aseguro que lo mejor que podemos hacer es marcar siempre la casilla, porque muchas veces nuestro monitor no es de la más alta calidad y no nos permite ver ese fallo que descubrimos cuando imprimimos la imagen. Entonces os recomiendo tenerla siempre marcada esa casilla. El siguiente paso es empezar a revelar la fotografía, y en primer lugar la exposición. Nos volvemos al panel básico y vemos que tenemos aquí el parámetro de exposición. El parámetro de exposición lo que nos va a permitir es variar la luminosidad general de la fotografía. Esto durante mucho tiempo se ha hecho, como veis, dice, ay, pues me gusta la fotografía más oscura o me gusta más clara. Eso lo único que nos va a hacer es alejarnos de la primera impresión, de la previsualización que hicimos de la fotografía. Yo, después de darle muchas vueltas y todo, he llegado a la conclusión de que el mejor método que tenemos es ver la compensación de exposición que hicimos en el momento del disparo. Si disparamos en modos semiautomáticos, como prioridad hacia el diafragma o prioridad a la obturación, es fácil descubrirlo. Si disparamos en manual, os recomiendo, en caso de que hagamos alguna corrección, anotarla para posteriormente hacer el revelado lo mejor posible, aunque ahí sí que no tiene mucho sentido. ¿Cómo descubrimos cuál es la compensación que hicimos? Pues muy fácil, damos aquí a Hecho, cogemos la fotografía en Adobe Bridge y nos vamos al panel Metadatos. Si no lo tenemos desplegado, si no lo tenemos abierto, nos vamos a Ventana y aquí veis que lo tenemos marcado. Bien, en este panel Metadatos veis que tenemos toda la información de la fotografía, el diafragma, los valores de exposición, la velocidad de obturación, el modo de medición, etc. Y veis aquí la compensación. En este caso di una compensación de 1.67, ¿de acuerdo? Muy preciso, ya son las historias de la fotografía digital. Bien, nos quedamos con ese dato en la cabeza y hacemos
doble clic en la fotografía para volver a abrirla en Adobe Camera Raw. Bien, lo que yo recomiendo en caso de que hagamos este derecheo, esta manera de exponer, es compensar la compensación. Es decir, si yo le di un punto con 67, lo que tengo que hacer es restárselo a la exposición. Se lo resto. Si quiero se lo puedo introducir manualmente. Y así consigo que la luminosidad de la fotografía sea lo más parecida a la realidad. Bien, ahora veis que nos falta mucha información en la zona de blancos. Eso lo vamos a corregir ahora para conseguir una buena impresión, una buena imagen. Pero este paso nos va a permitir recuperar la luminosidad original de la fotografía. Y luego ya redistribuir la información a partir de este punto. El siguiente paso del flujo de trabajo que os propongo es el contraste. Bien, el contraste nos va a permitir separar o unir los blancos de los negros, crear más o menos contraste. Antes yo lo hacía directamente con el parámetro del panel básico de contraste. Yo cogía, subía, tal, pero puede ser muy agresivo. Después de mucho hablar, de muchas pruebas y todo, lo que prefiero es irme a la curva de tonos, irme a la curva de puntos y decirle que quiero aquí un contraste medio o fuerte, lo que me pida la fotografía. Esta manera de generar contraste es mucho menos agresiva, mucho más suave y mucho más eficaz que hacerlo directamente con el parámetro que tenemos en el panel básico. El siguiente punto es corregir el lado derecho del histograma. Veis que ahora nos falta muchísima información. Para conseguirlo tenemos dos parámetros, blancos, que lo tenemos aquí, e iluminaciones. En primer lugar, vamos a blancos. Vamos a buscar un blanco absoluto en la imagen. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos clic sobre el deslizador correspondiente, damos a la tecla Alt y la pantalla se nos va a negro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desplazar en este caso el histograma hacia la derecha hasta conseguir que empiece a aparecer información en color. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque nos está indicando que esos puntos que están ahora coloreados de amarillo, de rojo, son zonas que estamos perdiendo. Es decir, ahí ya hay una sobreexposición marcada, al menos de dos canales. Bien, lo que tenemos que hacer es detener el deslizador justo antes de que empiece a aparecer la información, en este punto exactamente. ¿Veis? Ahí tenemos ya un blanco absoluto en esta zona, pero sin estar quemado. Bien, el siguiente punto es ir a iluminaciones. En el caso de que observemos, como es el caso de que los píxeles, hay muchos píxeles muy luminosos, muy blancos, y yo quiero recuperar esa pesadez de las nubes de tormenta, lo que tengo que hacer es llevar las iluminaciones hacia la zona de los grises. Pues bien, lo desplazo en este caso hacia la izquierda. Y veis cómo se ha oscurecido todas las nubes, cómo se han oscurecido. ¿Que vemos que todavía tenemos mucha información concentrada en la zona de altas luces? No hay problema. Nos vamos a la curva de tonos, al panel curva de tonos, nos vamos a la curva paramétrica y con iluminaciones y claros podemos, ¿veis?, mover toda esa información. En este caso voy a mover con claros. ¿Veis cómo se van oscureciendo las nubes? Y ya sacamos detalles en las nubes aquí arriba y todo. La verdad que esta imagen, la que estamos viendo ahora, es la más aproximada a la que yo vi en el momento de hacer el disparo. Bien, el siguiente punto de este flujo de trabajo es arreglar el lado izquierdo del histograma, es decir, solucionar los blancos absolutos, o sea, los negros absolutos y las sombras. En este caso veis que nos está indicando el histograma, nos está indicando que los negros absolutos los tengo demasiado bajos, demasiado subexpuestos, que hay más de lo que me gustaría. Bien, muy fácil. Vamos a negros, damos a la tecla Alt de nuevo, hacemos clic y desplazamos el deslizador hasta conseguir, como veis, que no haya ninguna información de color. Ahí. Bien, la foto, o veréis, está quizá demasiado apagada. ¿Por qué? Porque si os acordáis, en el punto de exposición que hemos hecho, hemos bajado la exposición más de 1,5 puntos. Bien,
después de hacer muchas pruebas y de probar muchas cosas, siempre que bajemos 1,5 puntos, 2 puntos, las sombras hay que subirlas en torno al 30-40 de puntos, 30-40 puntos positivos, ¿de acuerdo? En este caso voy a subir a 40 y consigo iluminar, alegrar un poquito esas sombras. La fotografía ya prácticamente está terminada. Nos queda el último paso del decálogo de revelado que os propongo desde Fair Photoblog. Es el aumento de la acutancia. El aumento de la acutancia es la sensación de nitidez, es generar sensación de nitidez. Bien, no es una máscara de enfoque, solo que lo que hace este aumento de la acutancia, lo que nos permite hacer es conseguir que aumente el contraste en los tonos medios, que veis que aunque en esta fotografía tenemos pocos, pero tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Subiendo la claridad. Cogemos claridad y si os fijáis, si subo muchísimo, veis como la imagen se sobreenfoca y se acerca peligrosamente a efectos que no son muy fotográficos, incluso se generan halos en los cables que veis y todo. Si lo bajamos, conseguimos una fotografía, perdón por la expresión, muy hortera. Bien, lo que tenemos que hacer es utilizar siempre valores positivos de claridad y subirlo en torno a 20-30 puntos. ¿Cuál es el límite? A mí me gusta ponerlo el límite cuando veo que el histograma empieza a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces en esta fotografía los voy a subir a 30 y así conseguimos esa mayor sensación de enfoque sin variar en exceso la impresión, la calidad de la imagen. Bien, la fotografía ya la hemos terminado de revelar y ahora os voy a enseñar cómo estaba al principio, ¿veis? Y la fotografía que hemos conseguido ahora. Hemos ganado una mayor calidad y una mejor impresión. Veis, el cielo se nota mucho más encapotado, se ve toda la textura de las nubes, está la luz mucho más dramática, mucho más cercana realmente a lo que vi en esa primera previsualización. Bueno, pues hasta aquí este primer vídeo de Fair Photoblog. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.